Hola muchachos, ¿qué tal están? Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Es nuestro primer encuentro de Maestro Universal y es, este, también es la primera clase para conversar un poco los temas que vamos a hablar en esta materia. Como ustedes saben, bueno, es la primera vez que ustedes ven Historia Universal en el bachillerato. Y bueno, se van a encontrar seguramente con temas que ustedes ya han visto de alguna u otra forma o se han enterado a través de documentales, de la televisión, de internet, de algunas investigaciones relacionadas con el tema de la historia universal. En principio, los datos que tenemos que decir con respecto a la historia universal es que por lo general el tema de la historia universal está asociado a la historia mundial, ¿verdad? Y lo primero que decir es un poco haciendo una visión crítica al tema, porque bueno, por lo general esa historia universal fue entendida durante mucho tiempo o relacionada con la historia de Europa, o sea, se relacionó Europa con el mundo. Y por lo general se entendió que estudiar la historia de Europa era estudiar la historia universal. Nosotros diremos que bueno, que eso no es así, que la historia universal es precisamente la historia de las distintas culturas en el mundo a través del tiempo. Y por eso nosotros vamos a estudiar la historia de esas distintas culturas del mundo a través del tiempo, donde están involucrados los europeos, pero también los africanos, los latinoamericanos, los asiáticos, etcétera, y cómo esa historia, digamos, va caminando, ¿sí? Hasta en un momento, hasta llegar a la contemporaneidad, a lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Que está atravesado por múltiples eventos. Ahora, para nosotros poder conversar un poco sobre esto que nosotros entendemos entonces ya como historia universal, haría falta repasar sin duda, bueno, el origen de la humanidad, ¿sí? El origen de la humanidad que, bueno, que ha estado, siempre ha sido un tema de discusión. ¿De dónde venimos, verdad? ¿Por qué estamos aquí? Esa pregunta, un tanto filosófica, también se ha convertido en una pregunta científica. Digamos, los primeros humanos, este, digamos, se hacían esta pregunta de dónde venimos y digamos como que la primera respuesta que tenían es una respuesta, bueno, que algún ser superior los creó, ¿sí? Este, esa fue la primera respuesta, más fue una respuesta que durante mucho tiempo prevaleció en la humanidad, ¿sí? Esta idea de que algún ser o algunos seres superiores nos crearon, ¿sí? O sea, las distintas culturas en la humanidad a través del tiempo le han dado una respuesta a la creación de la vida. Seguramente ustedes ya se han hecho el por qué estamos aquí, por qué se formó el universo, si antes el universo que había. Son esas preguntas de toque filosófico, la que luego van a ser de toque científico y precisamente esa pregunta es la que nosotros vamos a tratar al menos de dilucidar o por lo menos dar las distintas perspectivas sobre ese asunto. Por eso nuestro primer tema va a ser el evolucionismo versus el creacionismo, ¿sí? Vamos a tocar un tema de cómo nace la humanidad. Y ese tema de cómo nace la humanidad está impregnado de relatos mitológicos, de relatos religiosos, de relatos culturales. Y también hay relatos científicos en cómo se creó la humanidad. Así que hay distintas visiones de cómo se crea la humanidad, ¿sí? De cómo llegamos al mundo. ¿Acaso llegamos al mundo como Adán y Eva? ¿O llegamos al mundo a través de la evolución de una serie de homínidos? ¿Somos parientes cercanos del mono? Etcétera, etcétera, etcétera. Son esas preguntas las que comúnmente saltan, las que resaltan en función de donde lo queramos ver. Por eso en la clase del día de hoy vamos a proponer, digamos, un debate, o vamos a ver cuál es el debate, más bien que proponer un debate, vamos a ver cuál es el debate que se da dentro del espectro de cómo surgió la humanidad y vamos a ver dos grandes visiones. Una visión que se llama creacionista, que es esta primera visión que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Una visión creacionista y la otra visión es la visión evolucionista. Es decir, son dos visiones acerca de cómo nace la humanidad, de cómo la humanidad se empieza a desarrollar en este mundo. Y estas dos visiones se intentan al menos responder de dónde venimos, ¿ok? Y le vamos a dar hoy un panorama general de esa discusión. Lo primero es la teoría creacionista. Aquí yo coloco un concepto sobre la teoría creacionista que dice: el creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originan de actos concretos de creación divina. Hay distintas interpretaciones según la cultura donde se vive.
Yo quiero repetir, el creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originan de actos concretos de creación divina. Es decir, para la teoría, digamos, para la visión creacionista, la vida se posibilitó por medio de la intervención divina. Es decir, hay un acto divino. En el caso de los cristianismos es Dios que creó a Adán y a Eva, ¿sí? Que creó al mundo en 7 días y creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Ese es la teoría creacionista, dice que hay una intervención divina, una serie de dioses que posibilitaron que los humanos se formaran, que de hecho formaron a los humanos, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos encontrar dentro de la visión creacionista, nos vamos a poder encontrar al cristianismo, pero también nos encontramos a la visión, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios como los mayas, que decían que bueno, que el hombre, que vienen de que hay una serie de dioses que intentaron crear al hombre, y primero lo intentaron con una serie con el barro, y mientras estaba caminando se dieron cuenta bueno, que el barro se deshacía, y después lo quedaron con maíz, y con maíz por fin sí pudieron hacer el hombre. Esa es la teoría maya sobre el origen de la vida, se llama, que está registrada en el libro que se llama El Popol Vuh. Y hay una serie de creencias también de cómo se origina el mundo. O sea, hay unas distintas visiones, hay unas distintas creencias de cómo surge la humanidad. Esta visión creacionista es una visión creacionista que tuvo mucho poder, mucha influencia durante mucho tiempo, porque, digamos, no había nada que la contradiciera. Por lo general, la visión creacionista de mayor peso es la visión judio-cristiana, es decir, es la visión del Edén, es la visión del Génesis de la Biblia. Si bien cada cultura ha ejercido también una visión de cómo ha nacido la humanidad. Así que nosotros tenemos esto que nosotros llamamos creacionismo. Lo otro es, que es la teoría, digamos, que se contrapone al creacionismo, que fue la primera visión de cómo nació la humanidad. La otra visión, que ya no es una visión, sino es una teoría científica, es la visión evolucionista. Nosotros vemos acá, este dibujo aquí que representa un poco la visión evolucionista, ¿no? Dice, la evolución explica satisfactoriamente la diversidad de la vida en la Tierra y ha sido corroborada repetidamente por medio de la observación y la experimentación en un amplio espectro de disciplinas científicas. La ciencia evolutiva sienta las bases de la biología contemporánea, ha abierto las puertas a formas completamente nuevas de investigación ambiental, agrícola y médica, y ha conducido al desarrollo de las técnicas que pueden ayudar a prevenir y combatir las enfermedades. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la evolución explica satisfactoriamente la diversidad de la vida. Nos está diciendo que, bueno, que esta teoría hasta ahora es la teoría más fundamentada, que dice de cómo se origina la vida, no solo la vida humana, sino cómo se origina la vida en general, ¿sí? Y esta visión, que es una visión científica, también ha servido para una serie de aportes a distintas disciplinas, por ejemplo, como las disciplinas de la biología, pero también para el campo de la medicina. Así que es una teoría, digamos, que tiene al menos unas comprobaciones. El creacionismo, en contraparte, nosotros podemos encontrar que hay varias visiones del creacionismo. Hay un creacionismo clásico. ¿Qué es eso de clásico? El creacionismo clásico, que es este que estamos viendo aquí, niega la teoría de la evolución biológica, y especialmente la que se refiere a la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por hecho, rechaza todas las pruebas científicas. Ellos nos dicen que los fósiles son mentiras, que la biología es mentira, que la genética es mentira. El creacionismo clásico hace una interpretación textual de la Biblia, del Génesis. Dice, lo que dice en el Génesis es lo que es. Es lo que es la verdad. ¿Ok? En contraposición, el evolucionismo, el estudio de la evolución, para la visión evolucionista, para la teoría evolucionista, proporciona ejemplos excedentes. El estudio de la evolución proporciona un ejemplo excelente de cómo trabajan los científicos, ¿sí? A diferencia de los creacionistas, que niegan todos los demás, la teoría de evolución va a mostrar cómo trabajan los científicos. Es decir, los científicos observan la naturaleza, formulan preguntas a la naturaleza, que ponen a prueba el mundo natural, ¿sí? Hay un cuestionamiento de ese mundo natural, y es un cuestionamiento a través de la duda para poder comprenderlo. Y luego nos vamos a dar cuenta que para poder comprenderlo, pero también para poder dominarlo.
y evalúan esas preguntas mediante experimentos y nuevas observaciones. Es decir, no solamente yo estoy viendo, sino el conjunto de personas que están viendo, y luego vamos a experimentar, ¿sí? Vamos a comprobar eso. Y elaboran explicaciones de evolución basada en las pruebas obtenidas. Es decir, lo primero que tiene que tener un científico son pruebas de que eso es así. Luego que tú tengas pruebas, tú elaboras teorías. Tú elaboras, y primero una hipótesis, después de esa hipótesis pasa a teoría. Así que la teoría, ¿qué está diciendo la teoría? Que es una serie de verdades, o una serie por lo menos de explicaciones que han sido verificadas, porque hay unas pruebas para eso. No solo es que a un científico se le ocurrió y dice, esta es mi teoría, no. Es que ese científico ha tenido unas pruebas y por lo tanto hay unas verdades, ¿sí? Firme en la comunidad científica. El creacionismo aparte, a diferencia ahí nosotros seguimos hablando, entonces la evolución presenta pruebas, ¿sí? Hay otro tipo de creacionismo, que a diferencia del creacionismo más clásico, que es un poco más reciente, trata de usar igualmente los fundamentos de carácter no religioso a partir de descubrimiento o conocimiento de las disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales, que trata de presentar como si fueran pruebas científicas contra la teoría de la evolución. Es decir, un creacionismo que, si bien trata de presentar ciertas pruebas científicas para invalidar la teoría de la evolución. En cambio, la evolución, como yo dije antes, ¿en qué está apoyado el concepto de la evolución? En los hallazgos, ¿verdad? En las pruebas. Y parte de esos hallazgos son los hallazgos fósiles. Por ejemplo, hemos encontrado fósiles de los dinosaurios, ¿verdad? Que son verídicos, que no lo inventamos, que están allí, ¿sí? Que están en museos y que constantemente, o sea, que nosotros hemos podido categorizar las distintas especies de los dinosaurios, porque hay una prueba, es decir, hubo vida antes de lo humano, ¿sí? Y esa vida además está registrada y está comprobada a través de unos hallazgos, lo que dice aquí, fósiles. En general, sigo diciendo yo en la lámina, en general los fósiles más similares a las formas de vidas actuales se encuentran en las capas de roca más jóvenes, mientras que muchos fósiles que solo se parecen remotamente a la vida, en la actualidad se encuentran en las capas más antiguas. ¿Qué quiere decir? Que la vida más moderna, ¿verdad?, está sobre la capa más joven de la Tierra, mientras la vida mucho más antigua va bajando en capas terrestres. Es decir, hay que cavar mucho más para poder encontrarla. Eso no quiere decir entonces que es mucho más antiguo. Hay otra visión del creacionismo que se llama, que es el creacionismo se llama para la creación de la vida inteligente. Otra forma más sutil de este tipo de creacionismo es el diseño inteligente, el diseño inteligente, que si bien no niega la teoría del evolucionismo, ¿qué nos está diciendo el diseño inteligente? Pues es un movimiento que no suele hacer explícita su motivación religiosa. Su principal actividad consiste en negar en mayor o mayor medida la validez y la importancia de las explicaciones evolutivas sobre el origen de las estructuras biológicas. Es decir, ellos no dicen abiertamente que son religiosos, ¿sí? Pero en cambio, lo que vienen a decir es que para la creación de la vida, de una u otra manera, tuvo que haber alguna intervención divina, ¿sí? Yo pongo aquí unos dibujitos de unos extraterrestres solo para imaginarnos eso, ¿no? Y por último nos vamos a encontrar con la teoría, con el evolucionismo. Otra de sus características fundamentales del evolucionismo es que también lo comprueba a través de la biología, y sobre todo de la biología molecular, de eso que se llama ADN. La biología molecular y la genética han revelado cómo funciona la evolución a nivel molecular, aún desconocida cuando la evolución y la selección natural se propusieron por primera vez en 1859. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Charles Darwin en 1859 propuso la teoría de la evolución de las especies, todavía no había investigaciones sobre el ADN, pero el ADN vino a comprobar que esa teoría era cierta. La genética ha demostrado que los caracteres se transmiten de padres a hijos mediante el ADN. Seguramente, y ustedes en biología lo habrán visto o lo verán, que hay caracteres que se transmiten de padre a hijo, ¿verdad? Nosotros heredamos formas de nariz, forma de la boca, forma de las orejas, forma de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro color de piel. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una transmisión generacional de caracteres.
de caracteres biológicos, ¿sí? Y por lo tanto, como hay esa transmisión generacional, los científicos han comprobado genéticamente que tenemos un ancestro en común, es decir, han analizado distintos tipos de ADN y los ADN, digamos, nos han llevado a África, ¿sí? Estas son las dos visiones, muchachos, de cómo la vida ha llegado cómo la vida se ha formado en el planeta Tierra, ¿sí? Cómo se ha formado y fundamentalmente la vida humana. Yo les dejo esto aquí para que nosotros tengamos un amplio campo de visión, para que podamos nosotros entender el panorama en que estamos discutiendo, ¿sí? Yo los veo la próxima clase y vamos a discutir, por tanto, qué es la teoría del creacionismo y qué es la teoría de la evolución. Yo les dejo unos materiales, les pido por favor que los lean y luego vamos a debatir esto, ¿sí? Luego vamos a continuar con estos temas porque la clase en definitiva, bueno, como es una clase de historia universal y de ciencias sociales, tiene una posición. Pero en este momento lo que yo quiero es que ustedes hagan el panorama sobre qué es el creacionismo y sobre qué es la teoría de la evolución, ¿sí? Que estudien un poco, que vean estas características, etcétera, para poder debatirlas. Así que bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Chao.